Sol de los Sábados presenta Tras el Dinero con el economista Ricardo Espaillat. Ahora, a las 8:41 de la mañana. Están conspirando. ¿Para dónde es que tú vas después? Para el gimnasio. A sacar cuadritos. Señor. ¿Y como para qué? Señores, Ricardo, oye, iba a decir Ricardo Yo por mi Pérez rodilla Fernando. y mi salud. Esta competencia está fuerte, ¿oíste? Ricardo Espaillat con nosotros en el segmento Tras el Dinero, un segmento muy esperado por nosotros y por la audiencia, porque siempre Ricardo nos trae temas interesantes desde una perspectiva profunda, que él trata siempre de aplatanarlo para que darnos consejos sobre cómo nosotros podemos ir tras el dinero de manera lícita, claro. Siempre traes el dinero. Ricardo, ahora, nunca la... óyeme, nosotros a partir de hoy ya se comenzó a hablar en este programa sobre el doble sueldo y la gente nos llamó una señora hablándonos sobre el doble sueldo, que ya muchas instituciones, el Ayuntamiento del Distrito Nacional ya hizo su anuncio de que lo va a dar el 7 de diciembre. Otras instituciones lo harán porque eso es como una muestra de eficiencia anunciar que una institución va a dar su doble sueldo. Entonces se apresta mucho el segmento para ver qué va a hacer la gente con su doble sueldo. Brevemente, Julio, también anunciaron si va a ser con dinero prestado o si lo harán con recursos. Ese detalle tú ves. Esto ya está complicando la cosa. Hay una costumbre de pedir prestado precisamente para pagar regalías y nóminas porque no se presupuestan. Aquí hay una costumbre de eso. Usted coge préstamo en diciembre para pagar sueldo 13. Entonces es válida, ¿verdad? Es muy válida. Ricardo, buenos días. Muy contento, está como descansado, Ricardo. Yo estoy descansado, Ayer me acosté temprano. Podremos decir lo mismo. No, bienvenidos y muy buenos días a el segmento Tras el Dinero, que es un segmento donde yo presento un concepto económico y, como bien dijo Julio, luego lo aplico a la realidad dominicana. Lo aplatano. Y hoy yo quiero hablar sobre una lección bien importante que presenta el economista que ya falleció y era periodista también, Henry Hazlitt, en su libro que se llama Economía es una lección. Y luego lo aplicaré. Primero quiero empezar presentando la lección, qué es lo que dice, y luego a través de una anécdota voy a tratar de explicar el efecto. La lección dice lo siguiente: cuando uno analiza una política económica o un efecto económico, uno no debería solamente fijarse en el efecto inmediato y en el efecto que tiene en un solo sector. En otras palabras, uno tiene que pensar en el efecto que va a tener en el futuro y en el efecto que va a tener en todos los sectores. En otras palabras, se puede resumir que la economía es un sistema interconectado que se desarrolla a través del tiempo. Bien, entonces para entender esta lección, yo le voy a hacer la siguiente anécdota. Alrededor de hace como un año y medio, no recuerdo, hace 2 años, ahí me ocurrió la idea de que yo quería a través de YouTube presentar un libro que me gustó a mí mucho de economía, que me hizo entender la cosa, que se llama Hombre, Economía y Estado, por el gran economista Murray Rothbard. Excelente libro. Y entonces yo te digo que yo quiero hacer este proyecto, ¿verdad? Este proyectico. Y lo primero que me viene a la mente, evidentemente, necesito unas cámaras y necesito unos trípodes. Y al principio yo también ambicioso, quería 3 cámaras y cosas. Después que uno llega a edición uno dice, espera, estamos con una. Déjame resolver con una, espérate. Exacto, pero el punto es que yo inicialmente digo, voy a pedir mis 3 cámaras. Me voy por internet y yo tenía como mi dinero bien calculado y veo que me cuesta, creo que una cámara me costaba $2.50 y eran 3. Yo dije, mira, que antes buscan dinero, entonces me pongo a ahorrar y etcétera. Pido mi cámara y cuando me llega la factura como de despacharlo de aduana, yo veo que me dicen que tengo que pagar unos impuestos. Hey. Y yo al principio, no, está bien. Agárrate de ahí. Y yo, está bien, tiene que ser como una cosa mínima, no le di tanta mente, ¿no? Que tiene que ser alrededor de un 40%. Y yo, ¿cómo? Bienvenido al club. Exacto. No recuerdo específicamente la cifra, pero sí me recuerdo que era alrededor de 30 a 40 de seguro. Y esos impuestos arancelarios se dividen en 3. Hay como 3 partes y son calificados los diferentes bienes. Pero el punto es que yo tenía que pagar un dinero extra y yo no tenía eso. Yo no estaba contando con eso. Yo no estaba contando con eso. Yo me había planificado, me va a entrar esto, voy a gastar esto, tú sabes. Pues tuve que averiguármela. ¿Por qué sucede?
Yo terminé pagando su impuesto y después averigué con una persona que conozco y yo más o menos tenía una idea del argumento porque existía eso, pero dije, quiero confirmarlo. Y voy donde el amigo me le digo, mira, ¿tú puedes creer que yo terminé pagando como un 40%? ¿Y por qué será eso? Como ¿cuál argumento económico implementado para que una cosa así se pueda desarrollar? Y me dice, bueno, sencillo, aquí lo que quieren es que la gente que vende cámaras domésticamente pueda venderlo para poder competir con compañías extranjeras. ¿Me entiendes? Porque si yo estoy viendo aquí cámara, pero allá está más barato y etcétera. Tú lo traes, imagínate. Exacto, y yo como que al principio dije, coño, bueno. O sea, en otras palabras, te encarecen las cámaras para que puedan competir internamente aquí. Ajá. El argumento que utiliza. Y va en la dirección del que está aquí, tiene que pagar local, tiene que pagar tus fijos. Exacto. Y ese punto yo al final lo voy a... Pero quiero es un tema que pasa con las tiendas de ropa también. Está pasando. Sí. Pero no se puede combatir el progreso en el futuro. Entonces yo me di cuenta, como que al principio pensé, concha, ese argumento en realidad puede ser, pero después me recordé de la lección de Hasley, dice que uno tiene que analizar no los efectos inmediatos, no solamente los efectos en un sector, y me di cuenta que la lógica estaba errónea por lo siguiente. Yo entonces ahora tenía que pagar, para hacer la matemática fácil, vamos a suponer unos adicionales $300, por decir un monto, pero vamos a suponer que eso es lo adicional que tenía que pagar. Resulta ser que ahora el Estado recibe esos $300, ¿verdad? Pero esos son $300 que yo como Ricardo no voy a quizá gastar en otro sector aquí en la República Dominicana. Quizá no lo voy a ahorrar, lo que significa que no va a entrar al banco. O quizá no voy a invertirlo. Eso significa que un dinero que podía haber sido gastado, invertido, ahorrado en otras formas, pero debido a que quieren que yo compre domésticamente, solamente se está limitando el crecimiento a un solo sector, un ejemplo. Ahora, también hay otra... Bueno, termina con la idea, porque hay otra lógica también. Entonces, ahora... Lo que quiero demostrar es que cuando uno analiza una política, y el libro es muy bueno porque aplica ese concepto a muchos casos en particulares, es que como individuo o como economía, uno siempre tiene que fijarse en los efectos a largo plazo y en los efectos a corto. Porque también, en el caso de las cámaras, está de que quizás yo originalmente... en el internet me iba a salir en 600, pero aquí me salen 800. Esa persona que vende aquí la cámara ni termina la vendiendo. Entonces, para ya concluir... Y eso sin contar lo que evaden ese impuesto, ¿eh? No, claro. Sin contar lo que dicen, déjame buscar un truquito para que pague ese impuesto. ¿Cómo pasa, Totalmente. Entonces, para concluir... En el caso específico de esas industrias, yo creo que en realidad la solución verdadera es implementar un sistema y una institucionalidad en este país para que las empresas puedan desarrollar y no tener que lidiar con todos los problemas externos y que después que puedan competir, no per se pone altas tasas arancelarias. Pero lo más importante, aparte de eso, es demostrar que uno, cuando analiza una política económica, tiene que fijarse en el efecto que esa política económica tiene en todos los sectores, en lo que no se está viendo, en otra palabra, y el efecto que va a tener a largo plazo. Está interesante y profundo ese tema de Ricardo. Ahora, también otra lógica podría ser, por ejemplo, que es cierto, o sea, son $300 que no entran a la economía. No, pero, entran. O sea, entran, pero se estancan. Pero en vez de 300, al pueden ser 600, porque esos 300 claro, se puede convertir en 600 produciendo. Claro, pero o sea, que no entran, lo digo en el sentido de que va un consumidor a una tienda, que va un consumidor al mercado a gastar $300. Ahora sí, el Estado dice, bueno, son $300 que yo dispongo, que yo tengo, que yo puedo invertir en cualquier política social que... Y como el Estado es tan eficiente invirtiendo, ahora, como el Estado es tan eficiente invirtiendo, ahora el problema es, Ricardo, y la pregunta mía surge para que no politicen el tema, porque objetivamente no. Tú eres un tipo objetivo, un economista que está por encima de estas pasiones y estos... claro. Aquí. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos proteger al empresario local frente por ejemplo, a esas compras por internet? Por ejemplo, tú pides una cámara que te salga, aquí te sale más cara, comprarla en un establecimiento comercial, te sale más barata traerla, pero tú como Estado, a ti te conviene que el empresario local esté aquí pagando su local, generando empleo directo y produciendo rentabilidad en tu país.
Totalmente. frente a otro que simplemente pida Sí. pida un producto Claro, por internet es que le salga más barato. es que Y cuando- agregarle ahí, disculpa, no solo una parte es proteger al empresario, como dice Julio, pero la otra parte es proteger al consumidor, que también Ahí entra la dicotomía, en muchos qué casos hacer. se siente engañado por los empresarios cuando yo veo en internet que un producto está 1000 veces más barato por ahí, lo quiero pedir, pero ¿qué pasa? Si cuesta más de $200, me pasa Claro. lo que te ocurrió a ti con las cámaras, Claro. porque no es con solo ese artículo, es con cualquier cosa. Claro. Yo respondo simplemente en diciendo que la raíz del problema fundamental no es per se la alta tasa arancelaria. La razón por la que aquí no se desarrollan más empresas y no hay ese crecimiento que quizás quisiéramos ver, no es, la tasa arancelaria es un factor, pero es por cosas más fundamentales que no están establecidas, como la institucionalidad, un sistema jurídico que de verdad defienda la propiedad Seguridad privada. jurídica, lo dijo Rainieri ayer. Si queremos traer turistas para acá, hay que tener seguridad jurídica, señores. Exactamente. También el factor de la deuda del país, por ejemplo, los altos... Bueno, cuando yo hablé del segmento del índice, que estábamos hablando de los factores que Sí, están de afectando con el competitividad. crecimiento, esos factores, y le recomiendo a la gente que vea ese video, que creo que fue hace... Sí, como cuando dos- hablas de que si tú cobras 100, vas pagando los 40, nada más de deuda. Exacto. Yo lo que digo es la razón fundamental por la cual no se ve un desarrollo empresarial como quisiéramos ver, son por razones fundamentales como un sistema jurídico, regulaciones, alta tasa de impuestos, una fuerza laboral no muy bien educada, que hacen y no permiten que las compañías de aquí puedan competir, porque no tienen la estructura de poder competir. Pero también está el factor de que cada país o cada ciudadano, cada individuo, al final del día se especializa en lo que mejor hace. Y al final del día, República Dominicana, te podría decir que es mucho mejor por la situación natural que se ha presentado en ofrecer turismo de playa que, por ejemplo, Suecia, por decirlo. Eso es un bien que se vende, pero le ha dado el resultado. En un mercado libre, si fuéramos libres en el sentido de que el intercambio fuera totalmente voluntario y no existiera ningún tipo de coacción estatal, la gente produciera lo que es más eficiente en. Y eso significa que lo sale más económico hacer y mejor lo hace. Entonces, por ejemplo, quizá República Dominicana no es el mejor país, hablando en el contexto del mercado libre, de producir cámaras, pero es muy buena produciendo, por ejemplo, coco. Un ejemplo, el coco en los Estados Unidos es carísimo, aquí es barato y se hace ese intercambio. Espero que con eso se haya aclarado ciertos puntos. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en este segmento tras el dinero. Gracias a ustedes. Y iluminarnos en este sentido. Vamos ahora vamos con el control. Adelante. Dinero con el economista Ricardo Espaillat.